Queridos hermanos del canal Tiempo de María, una vez más estamos aquí en los medios de comunicación para dar a conocer testimonios de vida, de fe. Así que voy a saludar a quien está con nosotros de mi país, cantautora católica, Sandra Sala. ¿Cómo estás, querida hermana? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy muy bien, muy contenta de poder participar en esta entrevista, este programa contigo. Y bueno, abrir el corazón y que ojalá alguien le pueda ayudar. Por supuesto, vamos a invocar la presencia de María Santísima en este canal que está consagrado a ella, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Muchas gracias, estimada Sandra, por aceptar la invitación. A pesar de que no me conoce, a pesar de eso, usted aceptó y eso se le agradece. Bueno, a propósito de no conocernos, yo pienso que el público en la gran mayoría la conoce a usted por las canciones, pero a lo mejor en su historia de fe, a lo mejor sería bueno también conocer ese lado de la cantautora. Cuéntenos cómo comienza su ministerio de música, cómo nace esa vocación en el arte católico. No es algo que yo haya como buscado así como lo han buscado muchos jóvenes ahora que sí dan el paso hacia el Ministerio de la Música. Yo creo que fue bastante más natural en el sentido de que, bueno, a mí la música toda la vida me ha gustado. Me acuerdo que mi abuelita me regaló, no, mi mamá me regalaba una guitarra a los 5 años, a los 7 ya empecé a tocar, y a los 11 tocaba en la iglesia, y después empecé a componer. En mi grupo compartía con mis amigos mis canciones, entonces sin ninguna objetivo, sino que simplemente era una forma de expresión, de expresarme lo que yo sentía, lo que yo vivía, y se me afloraba en una canción y yo lo encontraba como, eh, me sentía bastante tranquila, cómoda haciendo eso, porque era mi mejor manera de expresarme. Después de pasar bastantes años ya componiendo, se me dio la oportunidad de que alguien me escuchara, alguien de otro país, México, en un encuentro, y él me dijo que si yo había grabado algún disco, y yo le dije, no, en ese tiempo era en cassette, si yo había grabado algún cassette, y yo le dije que sí, que había grabado algún cassette a mis amigos. ¿Dónde? Me dijo, en el baño, le dije. Y porque yo sentía que tenía mejor acústica y dije, y el baño, y ese eran los lugares en que, no, pero en serio, no, ¿y por qué no? Porque en esa época era muy difícil grabar y era mucha plata. Entonces nunca se me había pasado por la mente a mí grabar un disco ni nada. Entonces, no, pero es que no puede ser y toda la cosa, yo voy a hacer todo lo posible para que tú grabes un disco. Y no le creí mucho, o sea, dije como la emoción del momento nomás, pero el Señor permitió que las cosas se fueran dando, y así fue que hice mi primer viaje a México, y ahí fue donde me propusieron grabar mi primer cassette, y después de ese vino otro y después otro y después grabé uno en Chile, y así se fue dando. Y esto de ir a evangelizar con la música también se fue dando en esa misma encuentro. Me invitaron a dar un retiro para jóvenes en México, y ahí partió toda mi misión, porque antes era como muy de capilla, muy de ahí, de mi grupo de jóvenes, pero sin salir mucho de ahí. Y así empezó, pues, o sea, sin buscarlo, como que el Señor fue poniendo las oportunidades o las formas de poder hacer concreto algo que ni yo entendía de qué se trataba, porque yo tampoco en ese tiempo no había referentes, no había internet, no había YouTube. Lo más que habían de repente eran las Paulinas que vendían algún cassette, alguna cosa, eh, algún cassette que me prestaron,
pero la verdad es que yo no conocía mucha gente que hiciera de la música un ministerio en esa época. Entonces todo salió como muy, y a mí me gusta que haya sido así porque fue como muy natural. No lo busqué, no perseguí qué sé yo, una persona a quien seguir, sino que fue dándose de una manera muy natural, como debía ser la música, es decir, algún proceso natural de expresión. Y así fue dándose. Y bueno, y todo esto partió después, se hizo su culmen, se me olvidó una parte súper importante que fue cuando a los 17 años recién, ahí justo al medio, antes de grabar y todo eso, tuve mi gran encuentro con Jesús y, y hizo que esto realmente, la música aún de mejor forma, fuera una manera de expresarme cómo yo vivía con Jesús, cómo yo sentía esta experiencia de Dios. ¿Ese encuentro fue a través de algún retiro, alguna experiencia más bien personal? Cuéntenos. No, un retiro en la universidad. Estaba en primer año en la universidad y me invitaron a un retiro de universitario y ahí éramos poquitos, súper poquitos, pero sin embargo fue en unas cabañas cerca de la playa y como en un lugar, como siempre he sentido que es un lugar como muy romántico para encontrarse con Dios, en la noche de invierno donde no hay gente y al lado de la playa. Ese fue mi encuentro con Dios, una noche de invierno al lado de la playa. Y ese fue mi puntapié de cómo encontrar este proceso de cambio, porque yo le dije al Señor que Él hiciera un milagro, porque yo ya lo había intentado muchas veces, porque yo ya participaba en la iglesia, pero no notaba ningún cambio en mi vida, sino que me costaba mucho ser consecuente, coherente. Tenía muchos amigos que eran como del mundo y yo me acomodaba, uno se acomoda donde está, pero sin incomodar. Entonces era una religión muy fácil, vivir una fe así. Entonces yo le decía, pero yo no puedo cambiar. ¿Cómo lo hago? Lo he intentado, pero no me sale. Y ahí fue cuando Dios de alguna manera empezó a ser muy cercano y de alguna manera en lo íntimo de mi corazón yo escuchaba sus preguntas y sus propuestas. Y ahí partió el cambio en mi vida. Mm. ¿Usted se identifica con la renovación carismática o Sí, es... pero Ya. es, es más allá que eso. Es mucho más allá que esto. De hecho, el retiro en que yo lo encontré no era de la renovación. Era un grupo de cristianos de la universidad, que era un grupo ecuménico, debo ser bien sincera. Sin embargo, después de eso me fui a todo, así a full a la renovación, porque ese era mi lugar de trabajo. Y después de eso fui coordinadora nacional de los jóvenes en la renovación. Todos los encuentros, todos los viajes que hice al comienzo eran invitados por la renovación de otros países y pues llegó un momento en que ya las invitaciones no eran solo de la renovación, sino que eran de vocacionales, eran de cursillistas, eran de qué sé yo, un encuentro diocesano en otro lugar, en otro país o en Chile. Entonces desde ahí yo sentí que mi forma de trabajo, mi ministerio traspasaba lo que era la renovación, va mucho más allá que eso. De hecho, yo trabajo en un colegio de católicos, de religiosas, donde tengo que evangelizar de otra forma, a través de la pastoral de mi colegio, y así yo trabajo. Entonces, de alguna manera yo creo que el Ministerio de la Música se puede acomodar y puede traspasar más allá de una forma, de un carisma o de un movimiento, sino que va mucho más allá de eso, mucho más profundo. Sí, bueno, yo he tenido también la experiencia con la renovación. Me hubiese gustado haber vivido en esos tiempos en que grandes líderes como el padre Emiliano Tardif, cuando vino a Chile, o hay otros también dentro de estos hitos que tiene la renovación, como el padre Agustín Sánchez. No los alcancé a conocer, pero siempre escucho testimonios de personas mayores que uno dice que gana de haberlos conocido, porque había mucho que aprender de ellos. Yo no sé si usted conoció alguno de estos sacerdotes o líderes carismáticos de las cuales nos pueda comentar algún testimonio.
Bueno, con el padre Agustín fue con el que empecé a hacer retiros en Padre Hurtado y a dirigir la música en los ministerios, en los retiros. Él me invitaba, no solamente iba a los retiros de jóvenes, sino a los retiros que él daba de sanación o, o de otro tipo de servidores. Y después me acuerdo que grabamos el cancionero de la renovación, que era la Lavaré, en aquella época, estoy hablando de hace muchos siglos atrás, y me tocó grabar en Las Paulinas junto a otras personas y grabamos el primer cancionero grabado, o sea, los primeros cassettes de la renovación para que la gente aprendiera las canciones. Entonces, el padre Agustín siempre fue un referente. Me acuerdo que ahí me fui un mes a vivir a Padre Hurtado con las misioneras que vivían ahí. Entonces, fue una experiencia inolvidable porque era vivir como una misionera, levantarme de madrugada, ir a misa todos los días. El padre Agustín de repente iba a almorzar con nosotros. Entonces, esa cercanía eh, y el trabajar con él en los retiros también fue muy lindo, fue muy especial. Y con los otros, el padre Emiliano Tardif me tocó estar en la música cuando vino a Chile, aquí en Valparaíso. Lo conocí también de forma muy cercana. Bueno, para mí también el padre Diego Jaramillo de Colombia también es un referente muy importante y todavía está vivo y es uno de los mejores evangelizadores que yo encuentro y es como muy papá para poder predicar, para poder entender, es muy biblista. eh, Monseñor Talavera de México, y hay muchos referentes más que iniciaron la renovación, a lo mejor los grandes líderes que venían a Chile, y me tocó por estar en la música conocer a muchos de ellos. A, a mí me gusta escuchar anécdotas. A ver si nos cuenta alguna con el padre Agustín o con el padre Emiliano. A ver, una anécdota. Con el padre Agustín. Ups, no se me ocurre ninguna. A ver, déjame pensar. Bueno, no sé si es una anécdota, pero sí algo muy significativo en mi vida. Cuando yo empecé a trabajar con el padre Agustín, él quería que yo fuera, no sé, una semana o un fin de semana, no me acuerdo muy bien, a evangelizar creo que era Punta Arenas. Entonces quería que viajara con él, íbamos a viajar en avión. eh, y yo le dije, padre, a mí no me van a dar, mis papás eran súper estrictos, sobre todo mi papá. Y mi papá era ateo, más encima. Entonces no me va a dar permiso, además soy hija única, no me va a dar permiso, no me va a dar permiso. Y él me dijo, yo voy a ir a tu casa a hablar con tu papá. Y él se pegó el pique de Santiago a Villa Alemana a hablar con mi papá y mi mamá. Y la respuesta, a pesar de todas sus explicaciones y cosas, la respuesta fue no, no, no le damos permiso. Yo me acuerdo que lloraba como Magdalena cuando se fue, me fui a mi pieza a llorar, y no entender a mi papá, sobre todo, enojarme con él. Y mi mamá, muy, muy linda, me abrazaba y me decía, tú acéptalo como una niña sumisa, me dice, acepta la voluntad de tu papá, que puede ser también la voluntad de Dios, me dijo en este caso. Y si tú lo aceptas con sencillez, con humildad, y tú aceptas que esta respuesta es no, a lo mejor con el tiempo el Señor te va a premiar eso con un viaje a lo mejor aún más lejos y vas a conocer otros lugares con tu música. Así que tú acéptalo con tranquilidad, con paz. Y esos fueron los consejos de mi mamá y yo dije, ok, está bien. Y me consoló tanto sus palabras, pero si yo hubiera visto así como una máquina del futuro, yo nunca me hubiera imaginado que sus palabras fueran ciertas. O sea, fui más allá de Punta Arenas. Entonces he viajado mucho, mucho, mucho con el ministerio, pero para mí fue súper importante que el padre Agustín se diera ese detalle de ir a mi casa. O sea, para mí eso fue como, wow, qué grande, qué sencillez y que cómo se la jugó por mí de alguna manera. Y a pesar de ese no, siempre me siguió invitando a los retiros de fin de semana, a Santiago, y a pedirme muchas cosas, entonces había mucha cercanía con él. Eso. Tu testimonio me recuerda algo de la hermana Glenda, que ella también cuenta que su papá no era creyente y que ella se llamó Glenda justamente por eso, porque en su familia no se inculcó la fe. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con tu papá ateo? ¿Él en algún momento creyó en el Señor? ¿Qué crees? Sí, es una historia muy linda, pero no emocional, pero mi papá siempre decía que, bueno, era carabinero, fueron tiempos difíciles, estamos hablando de la época de la dictadura,
Mi papá pasó momentos muy complicados. Para él toda la iglesia y los curas eran comunistas, según la visión que él tenía. Entonces por eso a él no le gustaba que yo fuera a la iglesia. Esa es la razón. Y él no creía en Dios y no creía. Más encima le gustaba la pesca, la cacería. Y él me dijo, si Dios existiera, ya se me habría aparecido, porque cuántas veces yo he estado arriba de una montaña, de un cerro, y le digo, Dios, si tú existes, aparece, y nunca se me ha aparecido, entonces Dios no existe. Esos eran sus argumentos tontos, pero yo le dije, si se te aparece, tú te mueres, le dije yo. Y me acuerdo otra vez que, bueno, muchas cosas que me decía cuando yo le pedía permiso para un retiro, por ejemplo, su respuesta era no, no, y como a la 10ª vez que le pedía, a lo mejor cedía y me decía que bueno. Entonces yo siempre era esa lucha con que me diera permiso. Entonces me dijo, tú vas a hacer sufrir a tu esposo como tu mamá me hace sufrir a mí. Y me acuerdo que le dije, yo no me voy a casar con ningún ateo como usted. Y habían peleas entre nosotros. Una vez yo predicándole, hablándole en la mesa, mi mamá lavaba los platos en la cocina y yo no sé qué le hablaba de Dios. Entonces mi mamá enojada, y de la cocina gritó, no le echen las perlas a los cerdos, un pasaje que sale en la Biblia. Y yo salté de mi asiento y lo abracé y le dije, es que yo quiero tanto a mi chanchito. Y ahí se acabó toda la discusión. Pasó el tiempo, y un día me atreví, recién a los 21 años, a hablar con mi papá, cosas, heridas profundas que tenía. Y, por ejemplo, mi papá, soy hija única, y siempre una vez lo escuché hablar con un maestro, estaban construyendo un parrón, y el maestro le preguntó de don Juan, le dijo, ¿a usted no le hubiera gustado tener un hombrecito? Entonces, era mi sueño, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues tuve una chancleta. Y yo escuché eso cuando tenía 7 años y para mí fue un dolor muy grande porque sentía que yo no era lo que mi papá quería. Y eso a los 21 años y otras cosas más se las dije en esa noche y no esperaba ninguna respuesta de él porque mi papá era bien brusco, bien bruto para sus cosas. Esperaba como que me escuchara, yo estaba feliz. Y mi sorpresa fue que él habló y dijo, es verdad que soy bruto y que no sé dar amor, me dijo. Vengo de una familia del campo, somos más de 10 hermanos. Mi mamá y mi papá jamás me han dado un beso. El único regalo que recibí en mi vida fue una escopeta cuando tenía 5 años. Y ahí entendí por qué le gustaba pescar y cazar, porque había sido carabinero, porque fue el único signo o gesto de amor había sido una escopeta. Y me dijo, yo no sé dar cariño. Y es verdad que yo siempre soñé con tener un hombrecito, dijo. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, como el bolero, tú eres mi niña bonita. Y yo no sé qué haría si tú me faltaras. No sé qué más dijo, pero lo único que sé es que se puso de pie y abrió las manos, así como, casi como un robot, que medía 1,96 m, o 94 por ahí. Entonces, era grande. Y yo me acuerdo que lo abracé, con la pancita que tenía, lo abracé y mi oreja quedaba justo en su corazón. Y yo siempre cuando cuento esto en los retiros a los jóvenes digo, yo no lloré esa noche. Yo sé. De eso cuando te falta hasta la respiración. Y mi papá como pudo me hizo cariño en la cabeza. Y fue la primera vez que mi papá me abrazó de esa manera. Solo me daba un abrazo y un beso cuando estábamos en cumpleaños, Navidad, pero nunca así por otra razón. Fue el primer abrazo de amor, de cariño que él me dio. Y desde ese amor, desde ese abrazo, mi papá empezó a cambiar. Fue la punta de partida de un cambio fuerte. Hasta que pasaron los años. Voy a resumirlo harto. Le dio un cáncer. Después le hicieron una operación, una biopsia, ¿cómo se llama? Ay, cuando te unen una parte con otra parte se llama un bypass en el estómago para pasar el tumor cancerígeno desde el estómago hasta los intestinos. Y la cosa que falló y le dio una septicemia y lo operaron como 3 veces y las 3 veces hubo septicemia. Entonces el doctor ya la última vez me dijo, ya despídase su papá, tu papá ya no aguanta nada más, dijo. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero sus tejidos están muy blandos, no va a aguantar nada más, dijo. En cualquiera de estos días se va a partir. Estaba en la UCI lleno de cable y yo entré a hablar con él. Y era de mañana y había como una ventanita chiquitita y le dije yo, papá, mira qué linda, es un nuevo día. Cada vez que veas un amanecer nuevo, dale gracias a Dios, porque Dios te ama muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y mi papá me dijo, entre medio de todas sus mangueras y cosas, me dijo,
hija mía, yo sé que Dios me ama, pero lo supe demasiado tarde. Y yo le dije, papá, nunca es tarde, nunca es tarde. Me acuerdo que le tomé las manos, le dijo, mi Dios siempre ha esperado de ti, siempre ha esperado que tú le hables, que tú le reces, que tú creas en Él. Y nunca es tarde. Pídele a Dios lo que tú quieras en este momento y Dios va a correr a acudir a tu ruego. Y mi papá cerró sus ojos y dijo, Señor, si tú me amas, déjame salir de este hospital, déjame poner los papeles en orden, que él quería regalarme la casa, ponerle a mi nombre. Quiero que quede todo en orden, quiero confesarme y quiero prepararme para estar contigo. Y amén. Y yo salí de ahí y en menos de una semana mi papá salió de ese hospital en silla de ruedas, pesando como 50 y tantos kilos, muy flaco. Sin embargo, salió. Y él solo le pidió a Dios la gracia, le pidió así, bien exageradamente, sabiendo que se estaba muriendo, él pidió 3 meses de vida, 3 meses de vida. Me he olvidado ese gran detalle. Y yo siempre digo, cuando Dios da con todo. Y el Señor no le dio 3 meses de vida, le dio 3 años más de vida, con un cáncer, y preparó, y ese hombre que yo conocí, rudo, ateo, se convirtió en una persona que veía la Biblia, que rezaba todos los días, que tenía el canal de la Madre Angélica, EWTN, hasta yo le decía, pero, si, no, pero veo una película, le decía de repente, no, me decía, y ponía mis canciones. Ese hombre que no creía en Dios cambió solo porque una persona que fui yo, y siempre le digo a los jóvenes, dio un paso al amor, a decir lo que sentía, a hablar no de Dios, a hablar de lo que esa persona significaba para mí. Y ese fue porque el amor transforma, el amor cambia. Y, y por eso digo yo que me emociona, porque mi papá, o sea, yo de repente le digo a los jóvenes, a mis amigos, a donde me toca evangelizar, de repente piensen en alguien que ustedes piensan que es imposible que esa persona crea en Dios. Así yo sentía la conversión de mi papá. Es imposible. Es que no se puede. Mi papá no había por dónde. Dije, Dios es capaz de hacer imposible. Cuando hay fe, cuando hay amor, cuando hay pasos de cariño y de amor. Y eso fue lo que pasó con mi papá. Entonces, para mí, su vida, para mí es la lección más grande de fe, de creer que para Dios nunca nadie es imposible. Eh, Su experiencia con la Virgen, cuéntenos, Sandra, a ver si hay alguna experiencia también al respecto. Bueno, yo como le dije, yo conocí primero a Jesús, una experiencia muy fuerte de Dios. Y fue tan fuerte que yo llegué a mi casa y agarré la Biblia, la subrayé, me memoricé los textos que me llegaron al alma, cosas que antes yo leía la Biblia, pero es que esta vez era diferente, es como una explosión de colores. No me aburría estar hablando con Dios, agarré la guitarra, componía. Entonces, toda mi relación era con Jesús, ¿para qué? No necesitaba a nadie más, yo según yo, aunque yo era católica y todo eso, y sabía que la Virgen era mi madre, pero yo tenía el canal con directo. Entonces, y un día dije, no, esto no está bien, dije yo, pero ¿cómo lo hago? Si yo tuve una experiencia tan fuerte con Jesús, ¿cómo voy a tener una experiencia con María? Me acuerdo que me encerré en mi pieza con mi guitarra y le dije, a ver, María, le dije, ¿tú sabes cuánto amo a tu hijo? Y me gustaría conocerte como conocí a Jesús. O sea, yo te conozco, pero tener una experiencia de amor contigo no la he tenido. Me encantaría que así fuera. Y de hecho, no me voy a ir de esta pieza hasta que tengamos una experiencia de amistad, de cariño, de amor entre las dos. Y fue ahí, rezando, que sentí tan fuerte que el mismo Jesús siempre me susurra cosas y me dijo, yo siendo Dios, fui capaz de hacerme pequeño en los brazos de esa mujer. ¿Quién eres tú para no hacerlo? Y eso me atravesó, me golpeó. Y desde ese día yo la sentí muy cercana, después que mi experiencia de ir tantas veces a México, conocer la experiencia de la Virgen de Guadalupe y, y encomendarme a ella es mi patrona, la Virgen de Guadalupe, la historia me conmueve
Y lo más lindo es que desde que nos hicimos amigas, y sobre todo con la Virgen de Guadalupe, el lugar donde yo estoy, que tengo que evangelizar, puede ser el lugar, no tiene que ser México, puede ser cualquier país, puede ser Chile, siempre, siempre aparece una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es como diciéndome, aquí estoy, no te he dejado. Y esa es mi experiencia más linda. Y en esa noche, cuando estuve con la Virgen, salió una canción, que es la canción más conocida que yo tengo de la Virgen, que se llama Bendita María. Y esa canción nace de esa experiencia con ella. Si quieres te la canto. Cantemos una parte y mientras preparamos el final de la entrevista. Muchas gracias. Voy a cantar una estrofa, ya que hay poquito tiempo parece. Dice: Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de él. Cuéntame de sus años, cuando viviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Yo quiero llamarte madre, como hacía siempre mi Jesús, y sentirte parte mía, aquí como una luz. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si realmente eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame como hacías con Jesús. Hermosa canción, qué bonito cómo el Señor te ha ido conquistando. Mientras tú relatabas tu testimonio, yo me acordaba de este texto bíblico que dice que nosotros no somos los que hemos escogido al Señor, sino que Él fue el que nos escogió a nosotros. Y así creo que fue tu experiencia, cómo el Señor te fue buscando, cómo fue que el Señor también te introdujo en este ministerio de música y cómo tú también has sido instrumento de conversión en otras personas. Nos contaste tu hermoso testimonio con tu papá. Yo creo que muchos varones nos sentimos identificados con un testimonio así. Siempre es necesario encontrarse con un ser femenino que nos sensibilice. Y puede ser una hija, puede ser una esposa. La Virgen María ha tocado el corazón de muchos, como sucedió en la Virgen de Guadalupe, que conquistó todo un pueblo. O sea, yo creo que el poder que tiene la mujer digamos, para evangelizar, ya lo vio Jesús en la resurrección, cuando envió a María Magdalena a predicar que Él resucitó. Así que yo quiero agradecerte tu testimonio, tu tiempo de habernos regalado este espacio y espero conocerte en persona en alguno de estos conciertos que tengas por ahí, no sé, de repente saber de aquello. Y eso, pues, muchas gracias. Me gustaría saber si tienes algún mensaje final para el público del canal Tiempo de María. Bueno, ya que este es un programa muy mariano, decirles a todos los que están escuchando, de que sean marianos o no, de que le den la oportunidad a María para que nos enseñe
nos enseña a amar a Jesús, que se dejen acompañar por ella, porque ella es sencilla, ella no es complicada. Que siempre salga a tu encuentro, que siempre ruegue por ti. Ella está ahí siempre dispuesta. Entonces tú pídele que te acompañe, pídele que te proteja de todo mal, que cuide a tu familia, que cuide a tus hijos y que ella vaya alumbrando el camino, abriendo caminos para saber dónde tienes que ir. Porque a veces uno se pierde y a veces también no escucha la voz de Dios. Pero María siempre está más cerca y puedes decirle a ella que es como un faro, vaya iluminando y hacia dónde ir y por dónde ir. Y también es un gesto de sencillez y de humildad depender de ella y decirle guía mis pasos. Así que con harto cariño me despido de todos ustedes diciéndoles que ojalá puedan evangelizar con lo que son, con sus vidas, con su música, con sus palabras, con lo que ustedes hagan, porque a Dios se le evangeliza con la vida y la vida se expresa como tú quieres expresarla. Yo la expreso con la música, otros la expresan con palabras, otras con hechos, con fundaciones, no sé, con catequesis. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? Ser un encargado de hacer programas por audiovisuales, lo que sea. Ese es tu ministerio y es la forma que Dios te está pidiendo de evangelizar. Y qué mejor manera de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos pide y pidiéndole siempre con la intercesión de María que nos ayude. Un beso grande para todos y que el Señor nos reúna algún día a todos allá, si no es en vivo y en directo, en el cielo. Grandes cariños para todos ustedes. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo para ti también. Bendiciones. Nos despedimos del público. Muchas gracias.